Hermanos, buenos días, Dios les bendiga. Bienvenido a esta transmisión que hace la Iglesia del Nazareno. Hoy es el día del Señor, es un día en el que cada uno de nosotros, los nazarenos cristianos, nos reunimos para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Pero este día, aún todavía aquí en Jiquipilas tenemos cerrados los templos. Y bueno, el sermón y lo mandaremos mediante esta señal, esperando que sea de bendición para usted y su familia. Quisiera orar con ustedes en este día. Padre Santo, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Muchas gracias por darnos vida. Muchas gracias, Señor, por darnos salud. Esperando, Padre, que también te acuerdes de los enfermos, que pongas tu mano de misericordia sobre ellos, derrames aceite fresco sobre sus vidas y puedan tener una esperanza y puedan tener todo lo que ellos necesitan para salir adelante. Pon tu mano de misericordia sobre tu iglesia, oh Dios. Escucha sus oraciones en este día. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, esta clase de hoy, basado en el Sendero de la Verdad, se titula Cuando estábamos muertos, Él nos dio vida. El pasaje se encuentra en Efesios capítulo 2, del 1 al 10. Lo voy a leer. Dice la palabra de Dios: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Esa es la palabra de Dios de esta mañana, esperando que cada uno de ustedes pueda comprender esta palabra desde las cartas paulinas. Además, hoy, pues esta lección tiene mucho de teología. El texto clave de este día es Efesios 2:1. Él dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando estábamos muertos, Él nos dio vida. Muy interesante, ¿verdad? Porque en realidad, cuando estábamos muertos, Él nos dio vida. Entonces, los hombres que no tienen a Cristo en su corazón, los que no han nacido de nuevo, siguen estando muertos. Bueno, porque hay una vida espiritual, hay muerte espiritual, hablando teológicamente, y hoy quizás muy pocas veces entendemos este texto desde el área espiritual, porque si lo vemos desde el área natural solamente, entonces estaríamos recordando algunas películas de los hombres vivientes o de los muertos vivientes, ¿verdad? Y ahí es cuando dice cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El texto también, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no de vosotros, pues es don de Dios.
por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Cómo puede tener fe una persona que está muerta? No puede ser. Pero este es el tema de hoy. Cuando estábamos muertos, Él nos dio vida. Quizás hay mucha gente que la palabra muerto lo espanta, porque nosotros somos americanos de América, por supuesto. No somos europeos, mucho menos judíos. Los judíos tienen un concepto diferente de la muerte. Nosotros, inclusive desde los originales de América, tenían cultos a sus muertos, porque ellos creían que ellos vivían y que venían, ¿verdad? Venían de la ultratumba, venían del más allá para poder estar con ellos. Pero creo que hoy no estaremos hablando de ese tipo de muerte. Estaremos hablando un poquito de la separación, porque desde el hebreo, hablar de muerte es hablar de separación. Separación del cuerpo o del alma del cuerpo. Hablando de muerte también, separación del espíritu nuestro con Dios. Entonces también hay muerte. Cuando la palabra dice que en el Seol no te alabarán los muertos, está hablando también de la separación que hay desde el Hades, desde el seno hasta el seno de Abraham. No pueden alabarte los muertos, dice la palabra. Pero también cuando el salmista expresa y dice, dice Jehová, yo no escucharé a los muertos. Bueno, cuando estábamos muertos, Él nos dio vida. Hablando de las riquezas de Dios en nosotros, hablando de las riquezas de Dios para su iglesia, una de las riquezas grandes también, es que nos dio vida. Esa es la cosa más importante. La condición en la que Dios nos encuentra, si vemos el 2:1 hasta el 8, o también hasta el 3, y si vemos el 3 dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Vemos la importancia que le da San Pablo al cambio de vida, la nueva vida. Cuando llega Nicodemo a platicar con Jesús y le dice, Maestro bueno, sabemos que has venido de Dios, porque las cosas que tú haces no lo hace cualquier hombre si Dios no está con él. Y él le dice, para entrar al reino de los cielos hay que nacer de nuevo. Habla de una nueva vida, habla de un metalazo, ¿verdad? En el griego, porque una metamorfosis es un cambio de forma. Metamorfos, metalazo, cambio de vida, cambio de persona. Pero dice la palabra de Dios, cuando estábamos muertos, Él nos dio vida. La vida se recibe por la gracia. La gracia como esa bondad infinita, inmerecida y totalmente redentora. Eso es lo hermoso de la gracia. Porque la gracia no solamente es algo como un regalo inmerecido. La gracia de Dios es redentora. Y regreso otra vez a la palabra redentor. Redentor es el que te regresa a casa, el que te compra de nuevo, el que regresa por ti otra vez. Esa es la gracia, esa es la redención, el que te regresa a casa.
Pues la gracia redentora es la que te salva y te regresa a casa. La vida se recibe por gracia de Dios. Ese favor infinito, esa bondad inmerecida, totalmente redentora, desde la palabra de Tito capítulo 3 hasta el versículo 7, habla de la gracia redentora. Pero la vida se recibe por fe. Oh, esto es lo más importante, ¿verdad? ¿Qué significa entonces? ¿Qué debo hacer para recibir vida? Si la vida lo recibimos por la fe. Pero ¿cómo puede tener fe un hombre que está muerto en sus delitos y pecados, lejos de la ciudadanía de Dios, haciendo todo lo malo? Dice la palabra de Dios, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahora que tenemos las redes sociales, ahora que tenemos la televisión y muchos programas, la queja más grande de los padres es que los hijos son desobedientes. A los hijos les dicen que no hagan esto y es lo primero que hacen. Resulta que las noticias están saliendo que mataron a una muchacha. ¿Y dónde estaba la muchacha? Estaba en el antro. ¿Pero qué estaba haciendo ahí? Pues estaba divirtiéndose. Estaba tomando alcohol, estaba con la droga, estaba bailando, estaba haciendo todo lo malo, toda la desobediencia a sus padres. Pero esa es la vida que para aquellos que no conocen a Dios es vida. La diversión, salir desnudos, andar desnudo, pelearse, drogarse, tomar, trasnocharse, llegar a casa como a las 5 de la mañana. Eso es vida. Pero la palabra de Dios dice que conforme el príncipe de las potestades del aire, el espíritu que opera ahora en los hijos de desobediencia, los cuales también todos nosotros estuvimos en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira. Hijos de ira. Ahora resulta que todos los muchachos están enojados con sus padres. Porque no los dejan salirse con esta pandemia, ¿verdad? No los dejan salir al antro, no los dejan ir a divertirse. Y entonces tienen un gran problema, como que si el papá tuviera la culpa. Porque ellos están prácticamente muertos si no practican una vida desordenada. Pero esto es lo que dice el Señor desde las cartas paulinas, que cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, íbamos por la corriente que lleva a este mundo. Por naturaleza opera el espíritu de desobediencia, el espíritu de la potestad del aire, el espíritu de Satanás, que es desobediente desde el principio. Entonces, ahí nos encontró. En esa condición, Dios hizo un tremendo milagro con su gracia redentora. Como Iglesia de Nazareno tenemos una gracia preveniente, una gracia que te busca. El Espíritu Santo te busca, te convence, todos los días trabaja en ti para convencerte y hacer un tremendo milagro en ti. ¿Cómo hace el milagro? Si un hombre muerto no puede tener fe, la vida se recibe por fe. Pero yo creo, pero no por mí mismo. Eso es lo maravilloso de la gracia de Dios. Sino porque Él pone fe en mí para que yo pueda creer. ¿Cómo es posible, pastor? Bueno, se llama teología, sí es cierto. Esto se llama teología. Estábamos muertos, pero la gracia redentora, la gracia preveniente, el Espíritu Santo hace una obra especial y pone fe en nosotros, que por naturaleza éramos hijos de ira, desobedientes, siguiendo las corrientes de este mundo, y entra y pone una fe salvadora para creer en Dios. Ahora cambiamos de vida. Entonces estábamos muertos para Dios, pero cuando Él pone fe en nosotros, nos resucita.
nos resucita espiritualmente y ahora estamos vivos para Dios, pero muertos para el pecado. Me va a decir, ¿cómo está eso, pastor? En el momento que Dios pone fe en nuestros corazones y creemos en Jesús, entonces Jesús resucita, así como Cristo resucitó. También esta gracia redentora nos resucita espiritualmente y ahora nos volvemos muertos para el mundo y vivos para Dios. ¿Qué significa esto? Ahora no quiero meterme en ninguna droga. No lo necesito. La gracia de Dios es suficiente. Ahora no necesito trasnocharme en un antro que ahí donde voy a estar drogándome, tomando, bailando, haciendo cosas que no están bien. Y desde el punto de vista, tal vez desde allá secular, esa es la diversión. Pero dentro de la iglesia cristiana, dice que Él nos resucitó para darnos vida. Nos resucitó, nos mandó a la vida. Y ahora estamos muertos al pecado, pero vivos para con Dios. Antes estábamos muertos para Dios y vivos para el pecado. ¡Qué maravilla! ¡Qué riqueza más maravillosa! La vida juntamente con Cristo, desde el capítulo 2, versículos 5 al 6, dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Volvamos a la expresión juntamente con Él, recordando qué significa Él en mí y yo en Él. Bueno, esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque yo vivo en Cristo, pero Cristo vive en mí. Esto es algo maravilloso. Cuando el Espíritu Santo dice, y Él os dio vida, se refiere que con Cristo y en Cristo morimos completamente al mundo y al pecado. Nacemos a una vida completamente nueva, diferente. Nos resucitó y nos hizo sentarnos en lugares celestiales para vivir una vida de victoria. Esto es lo que está diciendo el apóstol San Pablo. Para ser diferentes, para tener paz, para tener tranquilidad, para tener gozo. No nos debe llamar la atención el mundo, las corrientes de este mundo que van de continuo al mal, sino debemos vivir ahora para Cristo. Es necesario e importante observar que toda esta gloriosa verdad, la obra de Dios por la gracia, la experiencia del hombre por medio de la fe y el estilo de vida diaria del cristiano, por el poder de la santidad del Espíritu Santo, esta clave, juntamente con Él, estamos en una sincronización. Porque si Cristo vive en mí, cuando dice el apóstol San Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Está hablando de que Jesucristo vive en el hombre, en la mujer, en el ser humano. Pero también nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, pero también Cristo tiene nuestras vidas. Somos de Él, ya no le pertenecemos. La persona se hace esclavo del quien sirve. Así que, ¿a quién servimos? Si Cristo vive en mí, entonces yo me convierto en el esclavo de Cristo. Pero si Cristo no vive en mí, entonces me convierto en esclavo del pecado. Y algunos dicen, pero no dejan de ser esclavos los dos. Bueno, este es el mundo secular. Esta es de la manera en que piensa el hombre secular. De todas maneras eres esclavo de alguien, pero no del pecado, no para destrucción, sino ahora soy esclavo de Jesucristo para honra y gloria de su gracia, para honra y gloria de Dios, para glorificar a Dios, que sirva yo de canal de bendición para otras personas. Entonces es cuando Cristo vive en mí, pero también yo vivo en Cristo.
Y esta cosa maravillosa cuando San Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, muertos al pecado, muertos para el pecado. Ahora sí, y no se olviden que muerto significa separación, separado. No se aplica, hay una palabra hebrea que se llama mavet. No está hablando de la muerte ahí, sino está hablando solamente de una separación, aunque pudiera aplicarse, ¿verdad? Desde el hebreo. Pero nuestra vida es para la gloria de Dios. Ahora el Espíritu Santo nos revela que no solo el plan de salvación tiene el propósito para glorificar a Dios, sino también para la vida cotidiana del cristiano, en todas las áreas de su vida. Nos resucitó. Nos hizo sentarnos para tener una vida victoriosa. Es para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de Cristo. Dios no nos ha dado vida únicamente para que podamos ser felices, para prosperar, para tener muchas cosas. Es bueno, aunque si estamos pensando para eso solamente, algunas veces nosotros predicamos un evangelio muy light, con muchos comerciales, porque decimos, si tú te entregas tu vida a Cristo, vas a tener dinero, vas a ser feliz, vas a tener paz, bueno, esa es la mitad. Esa solamente es la mitad de la predicación. Si tienes a Cristo en tu corazón, si has nacido otra vez para Cristo, vas a tener eso. Pero además de eso, vas a anunciar el evangelio a las demás generaciones que vienen. El propósito central de la vida en Cristo, en mí y yo en Él, es mostrar la gracia de Dios para que el Padre sea exaltado, sea glorificado. Mostrar, dice, sea glorificado, también debe probar, tiene que demostrar que las demás generaciones deben escuchar este mensaje y yo voy a servir de canal de bendición para otros. Así que no podemos evitar preguntarnos, ¿es mi vida diaria? Ahí está bonito. Mi conducta, mis relaciones con los demás, mis actividades y mi carácter, una prueba de demostración de la vida de Cristo en mí, para la alabanza y la gloria de Dios. Porque si Cristo vive en mí y yo moro en Cristo, entonces es mi vida, mi carácter, mi forma de ser, una prueba de demostración de la vida de Cristo en el ser humano. Bueno, dice Mateo 5:16, él habla un poquito del esclavo, el que es esclavo, aquel a quien tú sirves. Así que si le sirvo a Dios, entonces yo debo demostrar en mi carácter, en mi testimonio, en mi trabajo, en todo lo que yo haga, que realmente he nacido de nuevo. Una vida que da frutos, porque si somos hechura suya, la vida del cristiano completo, redimido por la sangre de Cristo, santificado por el Espíritu Santo y en continuo crecimiento, porque eso es lo más bonito, ¿verdad? En continuo crecimiento, es una obra perfecta del Padre. El Padre siempre va a trabajar para que tengamos toda esta cosa. Somos hechura de Dios. La vida del cristiano debe ser redimida por Cristo, santificado por el Espíritu Santo. Si no, hasta ahí nomás se va a quedar como un cristiano muy light. Pero también en continuo crecimiento. Y esto es la fidelidad de Dios trabajando en cada uno de nosotros. Dios, sin embargo, no ha hecho un cristiano para exhibirlo en una vitrina. Si nos resucitó, nos redimió, nos santificó y nos ha hecho fuertes y nos ha bendecido, ¿para qué? Es cuando compramos un carro, ¿no? Si compramos el carro y lo dejamos ahí, que no se raspe, que no se descomponga, que no se gasten las llantas, que no se descomponga el motor, pues ahí va a estar el carro de exhibición solamente.
No queremos, algunas veces compramos un mueble en la casa y viene con un plástico cubierto y no queremos sacarle el plástico porque si le sacamos el plástico se va a manchar. Dios no ha hecho cristianos así. No nos ha puesto una burbuja que está nuevecito así. No. Dios nos ha puesto para que demos fruto. Y aunque la obra de la fe es por la fe, sí es cierto que es por la fe, y no por obras, dice, para que nadie se gloríe, quiere decir que tú no puedes tener un evangelio social, que solamente aportes como altruista y seas una persona que ame a la humanidad, un filantrópico, pero necesitas salirse de este evangelio social, porque si crees que tus buenas obras te van a salvar, estás en un error. Dice el texto bíblico, porque somos hechuras suyas criadas en Cristo Jesús para buenas obras. Como el versículo 9 del capítulo 2 de Efesios dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, estoy en el 9, no por obras para que nadie se gloríe. Y ahora el 10 dice, porque somos hechura suya, criada en Cristo Jesús, para buenas obras. No, que no era como para buenas obras, pastor. No, el texto dice que es por la fe, para que nadie se gloríe, porque este es don de Dios. Pero fuimos criados, hechuras suyas, para buenas obras. No tenemos que hacer las buenas obras antes. Se debe hacer después, como añadidura de la nueva persona, de lo que Cristo ha vivido. Hay mucha gente que piensa que por su buena obra se va a ir al cielo. Pues yo tengo muchas experiencias en la Ciudad de México cuando alguien me regalaba algo para el templo, estaba construyendo el templo. Ahora mismo en Jiquipilas, estoy construyendo una casa pastoral y la gente llega y me regala un dinero para la casa pastoral. Son buenas obras, chulada. Pero mucha de esa gente no son cristianas y piensan que están haciendo un granito de arena para ir al cielo. No es que se deseche su buena obra de ninguna manera, pero no es por obra para que nadie se gloríe. Esto es don de Dios. Pero dice la palabra que somos hechura suya para buenas obras. Quiere decir que las buenas obras es que llevemos esta palabra llevándolo a las naciones hasta que llegue el rapto de la iglesia, hasta lo último de la tierra. Debemos predicar esta palabra. Así que, hermanos queridos, cuando estábamos muertos, Él nos dio vida. Qué interesante. El Espíritu Santo nos enseña el lugar exacto de las buenas obras, el plan divino de la salvación. No al principio para hacer méritos, sino como algo que tiene que suceder después que eres un hombre nuevo, una mujer nueva. Así como el fruto natural espera lo inevitable, las abundantes riquezas de la gracia, Dios también quiere que usted lleve fruto, porque el deseo de Dios es que lleves mucho fruto. El deseo de Dios es que ahora estés muerto para el pecado. Es muy aparte, ¿verdad? En asunto de lo carnal, cuando tenemos nuestras inclinaciones de naturaleza. Algunas son pecaminosas, otras son naturales. Pero yo quiero decirles que el cristiano que ha nacido de nuevo es una persona que ha muerto para el mundo y ahora vive para Dios. Yo espero que esta mañana usted pueda ver su corazón. ¿Realmente ha nacido de nuevo? ¿O todavía hay un rescoldito ahí que dice, quisiera yo conocer al mundo? Yo quiero unas vacaciones de Dios, ya no quiero servir a Dios, me voy a ir a unas vacaciones para aprender cómo es el mundo. Te va a matar el mundo, te va a destruir, te va a despedazar las drogas, te va a destruir el alcohol, te va a destruir, porque para eso vino el diablo, para destruir. Pero la gracia redentora, la gracia salvadora, te resucita y te hace nuevo. Te sienta en lugares celestiales. El Espíritu Santo te santifica
y ahora tienes un crecimiento maravilloso. Así que cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida. Qué cosa tan maravillosa. Ahora estamos muertos para el mundo. Cristianos de segunda generación, aquellos que son de padres cristianos, nacieron en el Evangelio, no se atrevan a ir al mundo, porque ese mundo, cuando te alejes de Dios y tomes vacaciones de Dios, estarás muerto en tus delitos y pecados. Y si estás muerto, necesitas un milagro de Dios para resucitar y regresar otra vez a la vida y tener un nuevo nacimiento. No lo hagas. Nunca regreses al mundo, o no vayas al mundo. Tú que nunca has ido al mundo, no vayas al mundo. Pídele a Dios que te santifique. Pídele a Dios que tengas un crecimiento continuo y pon tu vida en servicio del Señor y gana a muchos para Cristo. Háblales de las cosas maravillosas que Dios está haciendo en tu vida. Qué hermoso es no tener ningún deseo del mundo, de drogas, de alcohol, de cigarros, de antros y de tantas cosas que están destruyendo a una sociedad. Que Dios te ayude, que Dios te bendiga. Si estás perdido, dile al Espíritu Santo que pueda darte fe para que puedas creer, porque la vida entra por la fe. Que aunque estés muertos en tus delitos y pecados, que Dios te regale de fe para poder creer en Dios y Él te resucite de las tinieblas a su luz admirable. Oremos a Dios en esta hora. Bendito Padre Celestial, este mensaje fue escuchada por tu iglesia, esperando, Padre, que ellos puedan creer por fe. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, convence al mundo de pecado, convence a nuestros hijos, convence a nuestros hermanos que tú eres el que da vida y es de gratis, es por fe. Trabaja en nuestro corazón. No importa que estén muertos en sus delitos y pecado, tú puedes resucitarlos, oh Dios. Gracias por esta mañana. Pongo en tus manos a tu iglesia y bendigo a tu iglesia en el nombre de Jesús. Oro también por sus vidas, por los enfermos. Pon tu mano sobre los enfermos y dales sanidad. Recibe, Padre Santo, los diezmos y las ofrendas que también tu pueblo lleva a la tesorera o trae a tu santa casa, esperando, Padre, que nunca falte alimento, que nunca falte trabajo. Líbralos de todo aquello que quiere destruir la buena economía. Pon tu mano de misericordia, echa fuera al secuestrador y al ladrón, esperando, Padre, que todos pasen sin gritos de alarma en esta semana. Pon tu mano y pon escudos alrededor nuestro, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos la siguiente semana. Dios te bendiga, mi hermano.